En el Antiguo Testamento, en el capítulo 20 de Levíticos y el versículo 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefiniblemente ambos serán muertos. Nos habla la Escritura en este libro de Levíticos capítulo 20 y el versículo 10. ¿Cuál era el propósito de Dios permitir que se matara a una mujer que estaba casada teniendo sexo con otro hombre? ¿Para qué era el propósito que Dios permitió matar a un hombre que estaba casado, que estaba teniendo sexo con una mujer que estaba casada, que tenía marido? Dice la Biblia, la Escritura nos habla que Dios permitía todo esto y sabe cómo era la manera como Dios juzgaba o el castigo que traían para este hombre que estaba casado, que tenía a su esposa y estaba teniendo sexo con la mujer del prójimo. Era que tenían que matarlo a este hombre y a esta mujer que estaban cometiendo adulterio. Y era que tenían que matarlo a pedreadas, o sea, dándole pedradas con una piedra desde los pies hasta llegar a la cabeza. ¿Para qué? Eso era una manera de sacrificarlo a esa gente que pagaran por el pecado que habían cometido. ¿Y cuál era el propósito? Muchos de ustedes que se congregan en ciertas iglesias que solo conocen a Jehová de los ejércitos como el Dios de amor, pero aquí usted encuentra en esta Biblia Reina Valera 1960 que Jehová de los ejércitos dio estos 10 mandamientos a Moisés y se encuentra en el libro de Éxodos capítulo 20 versículo 14, donde dijo Dios a Moisés: dile al pueblo, no cometerás adulterio. Esta es la razón por la cual Dios permitió que a ese hombre que estaba casado, tenía una esposa, y a esa mujer que estaba casada y tenía un esposo, y le encontraban que estaban cometiendo el pecado de adulterio, lo mataban comenzando a apedrear desde los pies hasta llegar a la cabeza. Y el propósito que Dios permitía todo esto era, ¿sabe para qué, amado amigo y amigo? Usted que está casada, usted que está casado, caballero, era para que los demás matrimonios tuvieran miedo y no cometieran ese pecado del adulterio. Hoy en el día usted dirá, ya no se está haciendo esto, ya no se está matando a esas mujeres que cometen adulterio con apedreadas comenzando desde los pies a la cabeza, ya no se está matando a ese hombre que está cometiendo adulterio, dando pedradas todo el pueblo desde los pies hasta la cabeza. Eso sí es verdad, pero ¿sabe lo que Dios está haciendo? Hoy a muchas esposas que están casadas y que están en ese pecado del adulterio, Dios está trayendo un cáncer a esos cuerpos de esas mujeres y a ese cuerpo de esos hombres. ¿Sabe por qué? Porque el cáncer y el SIDA son enfermedades que Dios ha puesto y no existe medicina. Hace un año atrás o 2 años, yo estaba enseñando esta palabra que estoy predicando a usted, de que no existe un recasamiento, no existe una relación sexual aparte del matrimonio. Y una señora se encontraba ahí, yo no sabía que estaba casada, se había divorciado de su esposo y se había casado con un hombre soltero. Después que terminé la prédica, la enseñanza, ella se enojó porque yo había enseñado esta palabra de Dios y yo le dije, mire, Dios es un Dios de amor. ¿Sabe cómo se manifiesta el amor de Dios? Es que te da una segunda oportunidad, que dejes ese pecado, pidas perdón a Dios y te arregles con Él, vengas a Cristo. Y esta señora no hizo nada, siguió en el pecado del adulterio. Al siguiente año esta señora vino de su país otra vez a esta nación de Estados Unidos, pero ya vino enferma de cáncer. Vino, se hizo quimioterapia en este país, que es un país más avanzado,
y regresó a su país y en 3 meses ahí se murió. Así es como Dios está hoy trayendo a juicio o castigando este pecado de el adulterio. En Levíticos capítulo 20 y el versículo 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefiniblemente ambos morirán.